Son las 11:15 de la mañana en la República Argentina y vamos a charlar de temas económicos porque más allá de lo sanitario, que es una preocupación muy grande que tiene el gobierno y que tenemos todos, está claro, por eso estamos en esta cuarentena que todo el mundo debe y estamos cumpliendo. Hay 2,5 millones de permisos otorgados, más allá de las exenciones que no ameritan o que no tienen que tener permiso y están exceptuados, como el caso de los médicos, los sanitaristas, el caso nuestro, de los periodistas, etcétera. O sea, son 2,5 millones de personas que están saliendo a trabajar y que están generando o están haciendo economía. La gran preocupación que tenemos todos, ¿qué va a pasar cuando se termine con esta cuarentena y esta pandemia? Estamos con Yamil Santoro, que además de ser abogado, es empresario, es líder de Mejorar, y bueno, muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Yamil, ¿cómo andás? Maximiliano Lequite saluda. Todo bien, ¿y vos, Maxi, cómo andás? Bien, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Preocupados por el tema económico, ¿no? Creo que hay una gran preocupación, y ya lo dije 3 veces, la palabra o 4, preocupación, en diferentes sectores, ¿no? En los autónomos, en los monotributistas, en los profesionales independientes, en las pymes, en los comercios. ¿Cómo los ves vos? Jodido, o sea, creo que vamos camino a pegarnos una piña importante. El gobierno, en ese sentido, lamentablemente ha reaccionado tarde y poco para traerle alivio a la economía, sobre todo a lo que podríamos llamar más la economía autónoma o autogestionada, tanto por el lado de los profesionales como de la microempresa, y en ese sentido, sin perjuicio del DNU que han sacado, suspendiendo, prohibiendo el tema de los despidos y demás, se nos va a venir otro problema encima, que es que va a haber varias pymes que van a empezar a cerrar, y en la medida en que eso pase empiezan a aparecer los problemas de las cadenas de pago. Entonces, lo que hay que entender es que cuanto más tiempo se extienda la cuarentena y se mantenga este nivel de receso económico, va a haber... Que hay que decirlo, ya está sucediendo, hay un montón digamos, de pymes, de empresas que no están pudiendo hacer frente a impuestos, a servicios, a sueldos, a cargas. Está bravo, digamos, lo que yo estoy charlando con muchos conocidos es que la situación económica tiende a empeorar y no necesariamente, y además la cuarentena también, es la información que tenemos, se va a extender por lo menos 2 semanas más. Por eso, o sea, en principio estamos ante un escenario donde, coincidiendo con vos, hasta mayo probablemente se extienda, y aparte, yo lo vengo planteando en las redes de manera insistente, al no haber una solución de fondo detrás, es decir, al no haber una vacuna y que no estamos en definitiva esperando ninguna solución concreta, si solamente nos guiamos por un criterio sanitarista, debiéramos vivir de acá hasta el infinito en una cuarentena eterna, lo cual por cuestiones lógicas es imposible, inviable. Claro. Entonces, creo que justamente el gran desafío que tenemos es empezar a pensar cómo vamos a hacer para convivir con el coronavirus, qué medidas de distanciamiento social, de cuarentena segmentada. O sea, entiendo que al final del día esto nos enfrenta con una cuestión incómoda, difícil, y es entender que va a haber muchas personas que van a fallecer por este tema, pero lo que hay que entender es que si además le sumamos el encierro, digo, vamos a terminar teniendo la paz de los cementerios, es decir, nos vamos a terminar muriendo mucho más, porque en definitiva van a empezar a aparecer otros tipos de problemas que aparecen cuando la economía está totalmente aniquilada, que es, por ejemplo, la situación de insuficiencia alimentaria o de provisión de servicios básicos en sectores más vulnerables, ¿no? Todos esto claramente lo entendemos, yo creo que todos lo entendemos, pero uno también está mirando la situación que pasa en otros países, por ejemplo el caso de España, el caso de Italia, el caso de Estados Unidos, ¿no? Paradigmático, pero también el de Alemania, donde en Alemania, obvio, efectivamente, ser un motor y una potencia mundial, tiene un sistema sanitario mucho más eficiente y efectivamente no tiene el número ni el nivel de muertos, por el contrario, que están teniendo otros países. ¿No pensás también ahí hay un gran problema con el sistema sanitario argentino, donde ahora nos venimos a dar cuenta que no está preparado para una situación como la que estamos viviendo? Entonces tenemos que ganar tiempo. A ver, el sistema sanitario argentino claramente tiene un problema. De hecho, ya el mero hecho que tengamos 3 sistemas de salud en términos
de propiedad, sumarle además en el público distintos sistemas de salud como es el nacional, el provincial y el municipal, o sea, hay un problema en términos de organización bastante grotesco, que esto lo ha dejado en evidencia y que espero nos permita hacia adelante discutirlo. Pero lo que hay que entender es que varios de los países que vos acabas de mencionar tienen una gran diferencia con la Argentina, que es el ahorro, que es la acumulación de capital, que es en definitiva la capacidad de, por decirlo de una manera elegante, hibernar. Entonces, cuando vos sos un país que medianamente hizo las cosas bien en términos macroeconómicos y que su población no vive en una situación de vulnerabilidad estructural, una gran parte de ella, vos te podés dar el lujo de frizarte un par de meses, perder, de crecer económicamente y no va a tener grandes consecuencias. Cuando en cambio vos tenés una economía vulnerable, estructuralmente fundida, y además le pones un parate total, te empezás a meter en un problema que empieza a tener consecuencias muy distintas que las que puede tener en alguna de las potencias que vos acabas de mencionar. Claro. Y ahí te agrego un detalle adicional, que es lo que más me preocupa, no es solamente la crisis en la que nos estamos metiendo, sino cuál es la salida que se está planteando. Porque vos podés salir de esta con más mercado y decir, che, ¿saben qué? Argentina tiene todos estos problemas estructurales, hagamos la reforma laboral, el ajuste del Estado, bajemos los impuestos, simplifiquemos la creación de empresas, salgamos de esto con más capitalismo. Ahora, si vos ves lo que están diciendo jugadores cercanos al gobierno, lejos de ir en esa dirección, están planteando una mayor presencia del Estado, mayor control de la economía, te ponen a Moyano como ejemplo patriótico del buen sindicalismo en este país, cuando justamente es probablemente uno de los mayores responsables de los problemas que tiene Argentina en sobrecostos logísticos. No, pero lo que vos decís es muy interesante, porque digamos, si muchos empresarios no han querido invertir en la Argentina y traer el dinero, inclusive empresarios locales, no estoy hablando de los pymes, por ahí no, porque el pyme siempre tiene que trabajar, y el que tiene el dinero acá, pero sí de los grandes, esos dineros con mayor, control, o con mayor, o ser más férreo en algunas situaciones, como por ejemplo los contratos laborales, y bueno, va a pasar esto que vos estás diciendo, el dinero no va a fluir hacia la Argentina. Está claro. Pero no solamente con los grandes empresarios, te lo pongo en un caso más práctico. A ver. Vos, porque uno piensa que acá el problema es que el gran empresario no trae la plata. Muchos argentinos clase media, en estos años, cuando tenían un mango extra, iban, compraban dólares, que lo guardaban después digamos coloquialmente en el colchón. Y esa guita está tan fugada de la economía como el millón que pueda tener un empresario afuera. ¿Qué te quiero decir con esto? Acá el problema es que todos los argentinos, el que tiene poco y el que tiene mucho, no invierte o no apuesta por el país en términos concretos con su guita, porque después te pasan estas cosas como la que se está planteando ahora con este impuesto patriótico, que en realidad es un choreo y una guachada por parte del Estado, que lo que termina pasando es que la persona que apuesta por el país termina castigada, sea porque le cambian las reglas de juego, como ha pasado con los DNUs en materia económica, que cualquier cosa que sea inversión, empresa, inmueble, lo que se te ocurra, te cambiaron la regla de juego. Y por el otro, si además la tenés blanqueada, te la tratan de comer a como de lugar. O sea, para entender el problema económico, como la economía no está produciendo, no están pudiendo comer del flujo, ¿ok? No tienen capacidad de endeudamiento, por ende no pueden salir a pedir plata. Ahora se van a empezar a comer el ahorro de las personas. Este impuesto lo que está diciendo es, voy a salir a comer el capital de otro para redistribuirlo. O sea, entendamos que estamos entrando a lo que en economía podríamos llamar rascar el fondo de la olla. O sea, estamos empezando a avanzar sobre el stock de capital de los privados. Que ahora, como por ahora va direccionado a la gente que tiene más, bueno, acá siempre uno tiene esa cosa medio de, si se lo están comiendo a ese, está bien que se lo coman, total es un empresario que tiene un montón. Pero ojo que, por ejemplo, con estas medidas que hoy van a empezar en Provincia de Buenos Aires, de control de comercios, donde los municipios van a poder intervenir y disponer de, locales de cercanía, no está muy lejos de que se te empiezan a meter en el negocio de la vuelta de tu esquina a decir qué hay que hacer con eso. O sea, ojo, porque este tipo de contextos hace que la gente se relaje mucho y piense que está todo bien. Y hemos visto con los sobreprecios que tuvo
el PAMI, hemos visto con los sobreprecios de desarrollo social, lo venimos viendo con distintas medidas que se les puede escapar la tortuga. Después podemos discutir si por chorros o por ineptos. Pero digo, que se te escapen varios millones de pesos de sobreprecio, digo, es un exceso, que empieces a meterte en empresas donde no te tenés que meter porque de golpe a algún funcionario le pareció una buena idea, es un peligro que hay que tener muy presente, y sumémosle eso con un Congreso que prácticamente no funciona y un Poder Judicial prácticamente que no funciona. Para finalizar, te quiero preguntar de un dato no menor, que es que algunos gobernadores comenzaron a hablar en estos días de la posibilidad cierta de la emisión de cuasimonedas, que es lo que en su momento se llamó patacones, lo que en su momento se llamó LECOP, si mal no recuerdo, en el año 2001. Y bueno, obviamente hay una cierta posibilidad de eso porque los gobiernos provinciales dicen que no pueden pagarle el mes que viene a sus empleados, a menos que tengan ayuda nacional que está de alguna manera fluyendo, pero porque también se está emitiendo lo que está generando inflación. Bueno, a ver, no hay plata, ¿no? Eso hay que entenderlo. Argentina está por chocar, digo, ya dijimos que vamos a pagar la deuda, pero digo, o parte de la deuda externa. Ahora vamos a tener el mismo problema con la interna. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno puede emitir pesos, lo viene haciendo como loco, eso después se va a terminar trasladando probablemente a precios, así que esperemos una inflación interesante, que hoy está un poquito camuflada por este parate económico que tiene como un poco roto el sistema de precios, pero lo que hay que entender es que si los gobiernos provinciales, nacionales y demás no empiezan a tomar medidas profundas de reforma interna y achicamiento del gasto, sobre todo en temas no esenciales, como puede ser parte de la dotación de personal, van a contribuir a que Argentina entre probablemente en un proceso de estanflación mucho más grave que el que estamos ahora, que ojalá no pase, porque digo, nos merecemos vivir mejor, no vivir peor, pero veo hoy a la política lejos de ser parte de la solución, y lo vimos con el Congreso y lo vimos con las declaraciones de Alberto, siendo parte del problema, diciendo nosotros no nos tocamos el sueldo, en todo caso salimos a comernos la plata de los otros. Yamil, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre muy amable. Saludos a los Mellis. A ustedes, gracias, un abrazo a la familia. Un abrazo grande. Yamil Santoro, hablando en la mañana de Radio Sónica, ¿no? Líder de Mejorar, abogado, empresario, y me parece que está bueno tener estas visiones distintas de la economía.